Ella era solo la hija de la limpiadora, invisible, endeudada y luchando por mantener la dignidad en una ciudad que nunca le dio nada. Pero en un solo día, Clara Rojas fue arrastrada a la fuerza al mundo de David Salazar, el millonario más arrogante y peligroso de la Ciudad de México. Él la puso contra la espada y la pared con una propuesta absurda, un matrimonio sin amor a cambio de la salvación de su familia. Lo que no sabía era que aquella mujer rota lo cambiaría todo. El pasillo del hospital público bullía con gritos, sirenas y el olor asfixiante a desinfectante. Clara apretaba la mano de su madre, inconsciente en la camilla, mientras el médico murmuraba agotamiento, fatiga física y emocional. Era lo que pasaba cuando una mujer de 62 años limpiaba oficinas de madrugada para pagar deudas que no eran suyas. Fue entonces cuando dos hombres de traje y corbata se acercaron. «¿Señora Clara Rojas?» Ella se giró, los ojos rojos de tanto llorar. «El señor David Salazar exige su presencia». «¿Ahora exige?», balbuceó ella confundida. «¿Quién?» La respuesta llegó horas después, en una sala de cristal en lo alto del edificio Salazar. Vista panorámica de la ciudad, sillones de cuero, y en el centro, él, David, impecable, inaccesible. Su prometido desapareció con 500,000 pesos usando su nombre. Y como la deuda ahora es suya, tiene dos opciones. Él cruzó las manos, sonrió con desdén. O se casa conmigo por un año, o ve a su madre perderlo todo. Clara Rojas aprendió a sobrevivir incluso antes de aprender a soñar. Criada en la parte trasera de una escuela pública, donde su madre, doña Elena, limpiaba las aulas desde las 5 de la mañana, Clara creció escuchando que necesitaba ser el doble de buena para ser la mitad de notada. Y lo intentó. Con hilo, tijeras y una vieja máquina de coser heredada de su abuela, montó su pequeño taller en el barrio San Cristóbal. Hacía vestidos de fiesta para las vecinas, uniformes escolares, cortinas de iglesia, todo con cariño, todo con sacrificio. Y entonces apareció Marco. La sonrisa fácil, las palabras dulces, el plan perfecto de abrir un taller de costura juntos. Clara firmó papeles confiando en el amor y despertó meses después con el nombre manchado, el RFC bloqueado y una deuda de $500,000. En la comisaría le dijeron que él había huido y que ella, legalmente, era responsable de todo. Fue entonces cuando doña Elena se derrumbó. Un colapso nervioso en el comedor de la empresa donde limpiaba baños, justo el edificio de David Salazar, el hombre que ahora la miraba con absoluta frialdad. «Cásate conmigo, Clara», dijo él sin pestañear. «Es solo una fachada, un año. Mi abuela quiere verme casado para no cortar mis acciones en la empresa. Y yo necesito mantener el control». Ella miró a aquel hombre que parecía salido de una película de villanos corporativos. Traje a medida, mirada clínica, voz que no temblaba ni al condenar a alguien. «Usted cree que puede comprar cualquier cosa, ¿verdad?» «Con excepción de la muerte, sí», respondió él. Clara tragó con dificultad. Recordó el alquiler atrasado, su madre en el hospital, la humillación de escuchar que todo lo que había construido se había hecho polvo. «Si acepto, quiero algo a cambio». Él arqueó una ceja. ¿Qué tipo de exigencia puede venir de alguien en su posición? Ella no dudó. «Usted financiará un centro de formación para costureras de la periferia, con clases, guardería, una estructura de verdad». Por primera vez, David guardó silencio. Luego sonrió, con burla. «Valiente, o tonta, pero interesante». Él le extendió la mano. «¿Tenemos un trato?» Ella respiró hondo. Un año al lado de un hombre que despreciaba todo lo que ella era. Un matrimonio de mentira. Pero la oportunidad de salvar a su madre. Y a otras mujeres como ella. Clara le estrechó la mano. «Tenemos un trato. Pero no espere que sonría para sus fotos». Clara no quería fama, ni lujos, ni revistas de chismes.
Todo lo que quería era empezar de nuevo, limpiar su nombre, ver a su madre con dignidad y, quién sabe, un día reabrir su taller sin tener que esconder las facturas. El acuerdo con David era una prisión, sí, pero también un puente. Si aguantaba firme por un año, saldría del otro lado con el poder de reconstruir su vida y de cambiar la de otros. Solo que nada la preparó para lo que vendría. Al día siguiente del sí silencioso que dio en la oficina acristalada, Clara fue transportada al universo de David Salazar. El apartamento en Polanco tenía 3 pisos, 5 empleados, una asistente personal, Verónica, que la miraba como si fuera un insecto, y una rutina cronometrada de apariciones públicas. Primera misión: cenar en la mansión de los Salazar para presentar a la novia al núcleo familiar. Doña Yolanda, la imponente abuela de David, sería la anfitriona. A ella no le gustan las sorpresas, advirtió Verónica mientras ajustaba el collar de Clara. Así que intente parecer menos usted. Clara ignoró. Vestida con un vestido de alquiler. Elección de Verónica. Ella atravesó los salones dorados de la mansión como quien camina por un campo minado. «¿Clara, es esto?», preguntó la hermana de David con una sonrisa afilada. «Nombre simple. ¿De dónde exactamente?». «Barrio San Cristóbal», Clara respondió con firmeza. «Ah, periferia. ¡Qué exótico!». Las risas ahogadas llegaron como puñetazos invisibles. David, por su parte, solo observaba, distante, como si todo aquello fuera parte de un gran teatro que él dirigía, pero se negaba a actuar. A la hora del postre, doña Yolanda, sentada a la cabecera, alzó los ojos. «Y dígame, jovencita, ¿qué fue exactamente lo que llevó a mi nieto a elegirla a usted?». Silencio. Todos esperaban una respuesta dulce. Clara, sin embargo, no estaba allí para adular a nadie. «Quizás porque no lo necesito a él», dijo con voz calmada. «Quizás porque, a diferencia de ustedes, yo veo lo que él intenta esconder». La sala se congeló. Más tarde, sola en una de las habitaciones de la mansión, Clara miraba el techo pintado a mano. No lloraba, pero sentía el pecho apretado, como si estuviera fuera de su propio cuerpo. Ella había luchado por respeto y recibió desprecio. Y aún así, parte de ella insistía en que valía la pena. Incluso con la humillación, incluso con el desprecio, incluso con aquella mirada vacía de David, como si ella fuera solo una pieza más en su tablero de control. Esa noche, sola en un castillo de oro, Clara se hizo una promesa: «Nadie más me callará». Pero lo que aún no sabía es que el verdadero golpe emocional todavía estaba por venir. Los días siguientes se arrastraron como un invierno dentro de ella. Clara cumplía su papel con disciplina, vestía la ropa que Verónica elegía, sonreía en las fotos cuando era necesario y ensayaba respuestas para entrevistas que ni siquiera quería dar. Cada mañana un nuevo cronograma, cada noche el mismo vacío. David seguía impasible. Educado, frío, eficiente. En los eventos le ponía la mano en la espalda como quien mueve una pieza. A veces soltaba frases ensayadas como «estamos muy felices» o «nuestra conexión fue inmediata», siempre con esa misma sonrisa de marketing. Pero cuando las luces se apagaban, apenas intercambiaban una palabra. Y Clara sentía aquello como una bofetada diaria. Ella estaba allí para pagar una deuda. Lo sabía, pero nada preparó su corazón para ser ignorado tan completamente. En la tercera semana, la prensa descubrió parte de la verdad. Un columnista de celebridades publicó una nota venenosa. David Salazar, misteriosamente enamorado de una costurera en quiebra. Alguien revisó su CURP. El mismo día, su madre, internada nuevamente con dolores en el pecho, llamó llorando. «Hija, ¿por qué hablan de ti como si fueras basura?». Clara tuvo que tragarse las lágrimas y responder: «Porque ellos no nos conocen, mamá, pero nos conocerán». Mientras tanto, el proyecto social, por el que tanto luchó para incluir en el contrato,
se arrastraba. La promesa de un centro para costureras se perdió en medio de burocracias creadas por el propio equipo de David. «Esto es solo para constar en papel», Verónica dijo sin ceremonia. «No era para que usted se involucrara de verdad. Era como si todo hubiera sido una gran trampa, y lo que más le dolía es que ella misma había estrechado la mano que la arrastró a esto». Aquella noche, Clara bajó al jardín de la mansión, sola, sin tacones, sin maquillaje, descalza en el pasto mojado. Necesitaba respirar, pensar, escapar. Fue cuando escuchó. «Ella es útil, solo eso», dijo una voz masculina desde detrás de la pared de cristal. Era David. Conversaba con uno de los ejecutivos de la empresa, sin percibir que Clara estaba del otro lado, en la oscuridad. «Esta historia de matrimonio es solo para mantener al consejo tranquilo hasta la transferencia de las acciones. Después de eso, ella desaparece. Es solo cuestión de mantener las apariencias por unos meses más». El aire salió del pecho de Clara como si alguien hubiera tirado de todos los hilos de su alma. Ella no lloró, no en ese momento. Simplemente regresó a la habitación, cerró la puerta y miró su propio reflejo en el espejo por largos minutos. Se preguntó cómo había llegado allí. ¿Cómo había permitido que el dolor del abandono inicial se transformara en sumisión silenciosa? En la madrugada, sin poder dormir, Clara encendió la laptop y comenzó a investigar ONGs, proyectos sociales, líneas de financiación popular. Sola, sin los millones de David, sin esperar nada más de él. Ella sabía lo que venía a continuación. Sabía que, en el teatro de la mentira, el tercer acto siempre era la caída de la máscara. Y aún así, algo dentro de ella todavía esperaba un gesto, una palabra, una mirada, algo que mostrara que aquel hombre tenía corazón, pero nada vino. Y fue en ese silencio que ella entendió. Ella no era una esposa de mentira, ni una víctima. Ella era una mujer usada y desechable, y aún así, una semilla de fuerza brotaba por dentro, una fuerza que nacía justamente del dolor. ¿Alguna vez sentiste que alguien solo te buscaba cuando te necesitaba? ¿Que por dentro gritabas, pero por fuera sonreías para mantener todo en pie? Si es así, comenta con «sé cómo se siente». Es la forma en que nos encontramos aquí en los comentarios, de corazón a corazón. 2 días después, Clara tomó un autobús lleno con rumbo al extremo norte de la ciudad. Quería ver con sus propios ojos lo que aún no existía. El terreno donde, teóricamente, funcionaría el centro de formación que ella exigió en el acuerdo. La dirección constaba en el contrato. Pero al bajar en una calle de terracería, todo lo que encontró fue un galpón abandonado, con la pared agrietada y la maleza cubriendo las ventanas. Ella se quedó allí parada un tiempo, inmóvil, hasta escuchar una voz. «¿Usted va a abrir aquello?» Clara se giró. Era una adolescente de unos 13 años, camiseta rota, un cuaderno en la mano. «No sé», Clara respondió, sincera. «Pero me gustaría. Mi mamá sabe coser», la niña dijo. «Si hay curso, ella viene. Y me trae también. Yo quiero aprender». La niña sonrió y salió corriendo. Clara permaneció allí, con los ojos húmedos y el corazón latiéndole fuerte. Era eso. Era por eso. Aunque fuera usada, aunque fuera ridiculizada, aunque fuera invisible en el mundo de David. Allí, frente a aquella niña, ella era alguien. De regreso a casa, Clara no lloró. Ella actuó. Reunió documentos, llamó a una ONG que conocía desde los tiempos del taller, pidió ayuda para redactar un nuevo proyecto de impacto real. Y por la noche, en silencio, dejó una copia impresa en la puerta de la oficina de David, sin nota, sin reclamos. Al día siguiente, ella despertó más ligera, todavía herida, sí, pero más entera que en las últimas semanas. Y por primera vez desde que todo comenzó, ella no pensó en huir, pensó en plantar,
aunque fuera sola. Ella no sabía si a él le importaría, pero por primera vez, ella no necesitaba que a él le importara. Ella solo necesitaba hacer lo que era correcto. A la mañana siguiente, cuando Clara bajó a desayunar, algo raro en los últimos días, encontró la mesa puesta. Frutas frescas, pan dulce todavía caliente y una cafetera humeante. Pero lo que más le sorprendió fue ver a David con las mangas remangadas, sirviéndose su propio café, sin traje, sin pose. ¿Verónica viajó? Clara preguntó, intentando mantener el sarcasmo. Le di el día libre al equipo. Él respondió, sin levantar los ojos del periódico. Silencio. Ella casi se dio la vuelta, pero antes de dar el primer paso él habló. Leí su proyecto. Clara se giró despacio, el corazón a mil. ¿Y? Es bueno. Ella no respondió. Bueno y audaz. Él continuó. Pero si usted quiere realmente que esto funcione, necesitará más estructura, planificación, gestión. Lo sé, dijo ella. Solo que no sé quién pueda enseñarme. David la miró por un instante. Mañana, 10 de la mañana. Sala de reuniones 5. Le presento al equipo de impacto social de Salazar Urbanismo. Si quiere aprender, puedo abrirle la puerta. Clara frunció el ceño, desconfiada. ¿Por qué? Porque usted me está forzando a ver valor en cosas que yo ignoraba. Y eso es incómodo, pero necesario. Ella no respondió, solo asintió. Al día siguiente allí estaba ella, con su vieja carpeta, lápiz detrás de la oreja y mirada aguda. David observaba de lejos. Vio cómo ella anotaba todo, hacía preguntas inteligentes, cuestionaba hojas de cálculo con seguridad. Algo en él comenzó a ceder. No era amor, todavía no, pero era admiración. Y aquello para un hombre como él era peligroso. Aquella noche, mientras Clara organizaba papeles en la oficina improvisada de la mansión, encontró una caja escondida en el fondo de un armario. Dentro, recortes antiguos de periódico, cartas amarillentas y una foto de David todavía niño, abrazado a un hombre sonriente con cara de trabajador manual. En el reverso de la foto, garabateado con letra infantil, «Mi héroe, papá». Ella guardó la caja con cuidado. Horas después, ya acostada, escuchó pasos en el pasillo. La puerta se abrió sin aviso. Era David. La mirada extraña, el rostro cansado. ¿Cree que me va a entender por husmear en cosas que no son suyas? Pensé que eran recuerdos olvidados, no secretos. Él entró. Se sentó en el sillón del rincón. Mi padre construyó todo esto. Empezó como albañil. Trabajó hasta morir, dijo bajo. Cuando él se fue, juré que nunca dependería de nadie, ni de emoción, ni de amor. ¿Y funcionó? Clara preguntó. Hasta usted. El silencio entre ellos era casi físico. David, yo no quiero salvarlo. Lo sé. Pero yo tampoco voy a ser su pieza en el tablero, o me da espacio para caminar a su lado, o yo camino sola. Él se levantó lentamente. Tengo miedo, confesó él. ¿De qué? De que si me abro, usted se vaya. Y si usted no se abre, ya se fue. David se detuvo en la puerta. Antes de salir murmuró, mañana la llevo a conocer la casa de mi padre. Nadie más ha entrado allí desde que él murió. Pero creo que usted merece verla. Clara sintió algo apretarle el pecho. No era victoria, era inicio. La casa del padre de David estaba en una calle sencilla de la zona este, lejos de los rascacielos y los focos. Era pequeña, pero bien cuidada. Ladrillos a la vista, un árbol de guayabo en el patio y una bicicleta oxidada apoyada en la pared. Clara miró alrededor con una sensación extraña de déjà vu. Aquello se parecía más a su mundo que al de él. David abrió la puerta despacio, como quien entra en un tiempo antiguo. Mi abuela mantiene todo limpio, pero nadie vive aquí desde que él se fue. Clara caminó despacio por las habitaciones. En la estantería, libros de ingeniería. En el armario, camisas sencillas y dobladas con cariño.
Él construyó esta casa con sus propias manos. David dijo, casi en un susurro, cada pared, cada detalle, y decía que solo tenía un deseo, que yo fuera un hombre de valor. Ella lo miró, sin prisa. ¿Y usted cree que él estaría orgulloso? Él dudó. Por muchos años no. Clara tocó una pared sintiendo la textura áspera del enlucido. Entonces quizás todavía haya tiempo. David se acercó. No la traje aquí por la casa, la traje porque necesito pedirle algo que nunca le pedí a nadie. ¿Qué? Él respiró hondo, como quien está a punto de saltar. Deme una oportunidad, pero de verdad, no como parte de un contrato. Como alguien intentando reaprender lo que es amar. Ella lo miró en silencio, y antes de que pudiera responder, su celular vibró. 1, 2, 3 veces él atendió. El rostro se puso pálido en segundos. ¿Qué? Él dijo. ¿Cómo así derrumbe? Clara sintió un escalofrío. ¿Dónde? En la obra de la empresa en Tlalnepantla. Uno de los edificios, parte de la estructura cedió. 3 obreros heridos. Cuando colgó, él parecía de piedra. Necesito ir. Vaya, Clara dijo, pero no vaya solo. Ella subió al auto con él. En el trayecto supo los detalles. El edificio formaba parte de un proyecto manejado por Javier, el brazo derecho de David, el mismo que firmaba contratos hace años a nombre de la empresa. Usaron material de baja calidad para ahorrar. ¿Y usted sabía? No, pero la culpa sigue siendo mía, porque dejé que el sistema funcionara en automático. Llegaron al lugar. Ambulancias, gritos, reporteros. David bajó sin seguridad, sin saco, sin escudo. Fue hasta los obreros heridos. Pidió disculpas. Los miró a los ojos. Prometió hacerse cargo de todo. Clara observaba de lejos, y allí, en ese caos, vio al hombre que él podría ser. No al arrogante, no al intocable, sino al hombre que al fin entendía que construir algo de verdad exigía grietas. Horas después, ya en la sede de la empresa, los accionistas se reunían para pedir la renuncia de David. Él, exhausto, consideraba aceptar. Si me voy, quizás salven la reputación de la empresa, pero ¿y la esencia de ella? Clara dijo, firme. ¿Quién va a reconstruir esto con verdad si no es usted? Él la miró como si la viera por primera vez. ¿Y usted? ¿Se queda? Si es para caminar a su lado... Sí, David respiró hondo. Entonces vamos a hacerlo a nuestra manera. Al día siguiente, en vivo en la televisión, David Salazar pidió disculpas públicas. Asumió la culpa y anunció la mayor reestructuración en la historia de la empresa. Despido de toda la dirección involucrada, creación de un núcleo de transparencia y un fondo de emergencia para las familias afectadas. Clara estaba a su lado, sin maquillaje, sin ensayo, solo presente. Y en ese momento, el hombre más poderoso y antes más temido de la ciudad se inclinó no ante el escándalo, sino ante el amor que comenzaba, al fin, a florecer. 3 meses después, el escenario era otro. En la antigua área abandonada del barrio San Cristóbal, ahora había un galpón reformado, con letreros coloridos en la fachada. Casa de costura Clara. Dentro, máquinas de coser alineadas, tela apilada con cuidado, olor a café fresco. Y voces. Muchas voces. Mujeres aprendiendo, conversando, enseñando. Niñas observando con ojos brillantes. En la esquina doña Elena, con delantal, sonriendo, organizando bobinas de hilo como si aquello fuera oro. Y allí, entre una explicación sobre dobladillos y un abrazo a quien llora sin motivo aparente, estaba Clara. Ya no la mujer usada, sino la mujer que transformó el dolor en herramienta. David apareció en la puerta cargando 2 cajas, jeans, camisa con las mangas remangadas y una forma más ligera de caminar, como quien, al fin, habita su propia piel. Traje el material del núcleo de diseño sostenible, dijo él, colocando las cajas en el suelo, y el primer envío de telas de la asociación con los refugiados. Clara sonrió.
Se acercó despacio. ¿Y el consejo? ¿Aceptó el nuevo plan de acción? Después de mucha gritería, sí, respondió él. Pero solo porque mi abuela mandó un audio de 4 minutos, llamando cobardes a los directores. Clara rió. David guardó silencio por un instante. Después, sacó del bolsillo un pequeño sobre. Es el plano de la casa que mi padre quería construir en los Cerros del Carmen, la que él dibujó antes de morir. Clara abrió el papel con cuidado. Era simple, pero hermosa. Una casa de 2 pisos, rodeada de árboles, con terraza y huerto. Quiero construirla contigo, dijo él. Un espacio que sea solo nuestro, ni Salazar ni máscaras. Ella lo miró y solo asintió. Ellos no dijeron, te amo, no lo necesitaban. El amor estaba en el gesto de apoyo, en la presencia silenciosa, en el respeto a la historia del otro. Mientras el sol entraba por las ventanas del centro de costura y las voces de mujeres resonaban en el salón, Clara le tomó la mano. Nunca pensé que la peor decisión de mi vida me traería hasta aquí. Ni yo, susurró él, pero allí estaban ellos, en el lugar donde todo comenzó, y ahora renacía. David siempre creyó que el poder residía en controlarlo todo, personas, negocios, emociones. Clara, por otro lado, creía que no tenía ningún poder, hasta que fue forzada a luchar por lo poco que tenía. Pero fue en el encuentro improbable entre estos 2 mundos donde ambos descubrieron la verdad más simple y más difícil, que el verdadero valor de alguien no está en lo que tiene, sino en lo que elige hacer cuando nadie cree en ella. Clara no salvó a David con discursos bonitos. Ella lo desafió con silencio, lo confrontó con la verdad y le enseñó con el ejemplo. Y él, acostumbrado a tragar todo con frialdad, se vio obligado a sentir, a perder para poder ganar, a caer para finalmente crecer. Fue un matrimonio forzado, un contrato frío, un acuerdo de intereses, pero dentro de él nació algo imposible de prever, porque a veces los lazos más profundos surgen de los encuentros más improbables, y el amor, cuando es real, no necesita ser anunciado. Se revela en el cuidado, la entrega y principalmente en la valentía de cambiar. ¿Y tú? ¿Alguna vez te sentiste usado, invisible o demasiado pequeño para hacer la diferencia? Esta historia es para recordarte. El mundo puede subestimarte, pero nunca, nunca subestimes lo que sucede cuando decides continuar, aunque estés herido, aunque estés desacreditado, aunque estés solo. La flor más fuerte no nace en el jarrón de cristal, nace en la grieta del cemento y florece, aunque nadie esté mirando. Si esta historia te emocionó de alguna forma, deja un me gusta aquí abajo. Es la forma más sencilla de decir, valió la pena contar esto. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? En serio, leo todo. Y me aseguro de responder a quienes se toman un tiempo para comentar. Si crees en el poder de historias así, suscríbete al canal. Apenas estamos empezando, y cada nueva suscripción es el combustible que mantiene vivo este viaje. No te vayas aún. Elige una de las 2 historias que están aquí en pantalla y sigue con nosotros. Te veo en el próximo video.